Y nosotros, desde el 2013, hemos vuelto a unir al mundo. Somos PangeaFM.com. Aquí estamos haciendo radio. El tiempo pasa muy rápido. El conocimiento adquirido es importante para un futuro mejor para ti y los tuyos. Por eso, este es tu momento. Prepárate. Un programa dedicado a informarte sobre oportunidades, espacios de capacitación y caminos a transitar, con el propósito de que te superes y llegues al éxito. Prepárate, bajo la conducción de la licenciada y consejera profesional Enid. Los sábados desde las 2 de la tarde. Este es tu momento. Prepárate. Por PangeaFM.com. La radio del futuro que se escucha hoy. Sabemos que estás pendiente, pero ya llegó el momento. Prepárate para informarte. Prepárate para que te superes. Prepárate para llegar al éxito. Prepárate, bajo la conducción de la licenciada y consejera profesional Enid. Desde ya al aire por PangeaFM.com. Prepárate. Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a Prepárate, un programa dedicado a informarte a través de Pangea FM, la radio del futuro que se escucha hoy. Como todos los sábados, en la dirección general, el señor Edgar Paredes. En la producción general, Randy Walls. Y en controles, haciendo posible que nuestro programa esté, miren, en todas las redes sociales y en todas las aplicaciones, Jer Legiza. Muchas gracias allá en Master Control. Y en la animación y producción de tu programa Prepárate, esta humilde servidora, Enid. Bienvenidos, amigos, a otro sábado más de Prepárate. Como siempre, es un honor, es un placer estar otro sábado más con ustedes. Y hoy, amigos, ustedes saben que siempre tengo invitados de lujo y las invitadas de hoy me honro mucho en tenerlas aquí en Cancita, en Pangea City, en Prepárate con Enid, porque vienen de un área muy cerquita de mi corazón, que es de los Glades. Así que le vamos a estar hablando, ¿verdad?, de esta comunidad maravillosa en la que yo he tenido el honor, el privilegio de formar parte ya casi 11 años, amigos. Estoy, mira, súper contenta de tenerlas aquí, pero como todos los sábados quiero, ¿verdad?, desearles que todo ¿verdad?, en estas primeras semanas del 2021 todo esté en orden, que todas esas metas, esos propósitos, esos proyectos, miren, sean sueños cumplidos y materializados. Pero como siempre le decimos aquí en Prepárate, para tú poder hacer de todo eso una realidad, tienes que tener una planificación. Así que esperamos que tu programa del día de hoy sea ese empujoncito que tú necesitas para motivarte, para incentivarte, para, ¿verdad?, refrescar tu ánimo, tu motivación para que logres todo lo que deseas. Nuestras invitadas van a contar un poquito de cuál es su historia, la organización que ellas representan, pero más allá de eso, lo que queremos es dejar, ¿verdad?, en ti esa preocupación, ¿verdad?, por tu comunidad, porque sabemos, ¿verdad?, que somos individuos, pero venimos nosotros a trabajar en un colectivo, y el colectivo es nuestra sociedad, nuestra comunidad, y tenemos, ¿verdad?, que no solamente estar salvaguardando nuestra salud, nuestras finanzas, nuestro bienestar, sino también el de nuestra comunidad. Ustedes saben que esa es la misión aquí en Prepárate. Ya llevamos y estamos, ¿verdad?, en cuenta regresiva para nuestros 3 años de aniversario en Prepárate, donde hemos tenido un programa para informar, para educar y para motivar a nuestra comunidad. Así que esta institución que está aquí,
en el día de hoy, representada por estas dos mujeres poderosas, va muy alineado con lo que es nuestro programa, porque queremos empoderarlos a ustedes, queremos informarles. Y muchas veces nosotros como, ¿verdad?, parte de esta sociedad no tomamos decisiones, pero muchas veces lo hacemos porque no tenemos la información necesaria. Pues de eso vamos a estar hablando en el día de hoy. Como todos los sábados, con la frase del día. ¿Y qué pretendemos con la frase del día? Es como tener un preámbulo, ¿verdad? Sentar las bases de lo que vamos a estar hablando. Y ya les comenté que vamos a estar hablando sobre comunidad, sobre cómo podernos ayudar unos a otros. Yo creo que una de las cosas buenas, porque siempre les recalco que de toda situación sale un beneficio, tal vez, ¿verdad? Una enseñanza sobre todas las cosas. Eso es lo que quiero puntualizar, una enseñanza. Y algo de lo que nos ha enseñado mucho este momento que estamos viviendo del COVID y la pandemia es que estamos unidos, ¿verdad? Que no importa raza, color, nivel social, nivel educativo, todos en este momento estamos pasando por el COVID y la pandemia y de una forma u otra hemos sido afectados. Así, la pregunta de hoy es cómo ayudar a nuestra comunidad, cómo poder ayudar a nuestro vecino. Y hay instituciones que están ahí para ayudarnos. Así que vamos con la frase del día de hoy. Compromiso individual hacia un esfuerzo grupal. Eso es lo que hace un equipo, una campaña, una sociedad y una civilización funcione. Repito, amigos, compromiso individual hacia un esfuerzo grupal. Eso es lo que hace que un equipo, una compañía, una sociedad y una civilización funcione. ¿Qué les traigo con esto? Sí, que estamos, ¿verdad?, como individuos, pero para que ese grupo al que tú perteneces, a esa compañía, a esa organización, ¿verdad?, funcione, tenemos que trabajar en equipo. No podemos hacerlo solo. Y eso es lo que hacen exactamente mis invitadas en el día de hoy, que les doy la más cordial bienvenida. Ellas vienen representando a la Fundación Healthier Glades y tengo nada más y nada menos que conmigo Antonieta Annie Eiffel y a Josefa Josie Hernández. Vamos a decirle como si estuviésemos tres amigas ahora, ¿verdad? Invitando a dos amigas a su casa y les llamaremos por, como todo el mundo las conoce, Josie y Annie. Welcome to Prepárate con Enid, Josie and Annie. It's an honor for me for you guys to be here. Let me tell you something. The program is going to be bilingual today, Spanglish, because Annie, that is the director of the program, she speaks English. And then we have Josie, that she's bilingual, same as me. But it's going to be a conversation between three friends that what is the purpose? Helping each other, helping our community. And what we want today on the show is that our Hispanic community be informed, because a lot of time we don't make decisions because we don't have the right information, we haven't been educated, and we don't know how to ask for help. Así que en el día de hoy lo que queremos es que usted, mire, tome oído, papel y lápiz, porque muchas veces nuestra comunidad hispana no toma acción por falta de información, falta de educación, y en el día de hoy vamos a estar informando qué esta institución, Healthier Glades, está haciendo por nuestra comunidad. Welcome, Annie. Welcome, Josie. How are you? Thank you. We're good. Thank you. Gracias. Thank you for being here with me, Annie. I know Josie explained a little bit to you what is my show about. I've been doing this for almost 3 years, but my heart is in Pahokee. I've been the school counselor of Pahokee High School for 11 years, and I do this as a hobby, but also to inform my community, my Hispanic community, to empower them of what we do, because sometimes we don't make decisions. We may wrong decisions, or we don't do the next step
step because we don't know where to get help. And Healthier Glades, I know you guys are doing an amazing things for us, and we want our Hispanic community to know, be involved, because it's not just to ask for help. It's also, to be involved and communicate what the needs are. Let's start with Annie. Annie, talk to us a little about who you are and how you get to be the project director of Healthier Glades. Well, first of all, thank you for having me. I am a resident of the Glades, born and raised. I'm actually a graduate of Glades Central Community High School. So the Glades is very close to my heart. I am a daughter of immigrants. My parents are from Barbados, West Indies. And so my dad came here as a contract worker with U.S. Sugar in the 1940s. And then he married my mom and brought her here in 1968. And so my sister and I were born here in the States. So my dad worked for U.S. Sugar for more than 40 years. And even though that was very hard work, he gave us the opportunity to go to college. So me and my sister both graduated from college as a result of my dad working through for U.S. Sugar. And we received a scholarship through U.S. Sugar to go to college at Florida State, both my sister and I. And so my dad was able to live his dream through us. So for me, being in this position, it gives me a chance to give back to the community that gave me so much. So I am a social worker by profession. And so this gives me an opportunity to try to give residents a voice and an opportunity to also give back to their community and also address some of the needs that we have that exist in our communities. Our residents need to speak up, because when they don't speak up, things don't happen. And so we have a large Hispanic population here in the Glades. And when I talk about the Glades, I'm including Belle Glades, South Bay, Pahokee, and Canal Point. So we have a large Hispanic population here. And so they have a lot that they can bring to the table. And what I'm doing is trying to make sure that their voices are heard. And so with the help of Josie, who is part of my leadership group, she helps me keep in touch with the Hispanic community and also identify and address issues that come up, to address issues not only about physical health, but behavioral health, how you feel emotionally, mentally. If this pandemic did not teach us anything, it really forced us to take a look at our mental health and how do we keep ourselves emotionally safe. So that's pretty much. Thank you, Annie, for sharing your story. Why I asked you who you are, how you came to the United States, or what you're doing, because one of the main reasons that I have these shows is to share our stories. Our stories are powerful. I love your stories. Dream, you shared your parents' dream. With that, you made that dream come true. And a lot of time I tell my students, sometimes you don't see the hard work that your parents are doing, but just do it for them, because they made a sacrifice to being here. Maybe you didn't ask to be here in the United States, but they knew that by coming here, you were going to have a better life, a better education, and a better life, and then by you sharing your story is a first-hand testimony that dreams can come true, that the hard work pays off. And another thing that you say is the voice. If you don't speak up, we're not going to know what you need. And then sometimes, especially when we come here to the United States, we're working because we want to give to our children what we didn't have in our countries. And we forget that we have to be involved in whatever happened in our community to be stronger. And if I don't give my voice heard, how those entities and the community is going to know what I need. Thank you for sharing your story, Annie. Josie. Cómo Josie llega entonces a los Glades y cómo formas parte de la institución.
Hola, primeramente gracias Ingrid por tenerme aquí en este programa. Bueno, mi historia, vengo de mamá mexicana y vengo de un padre americano. Mi papá fue nacido en los Estados Unidos, en el que le llaman el Valle, parte de Texas. Y mi mamá fue nacida en un ejido que se llama Vergeles. Un lado está en la ciudad de Tamaulipas. Mi mamá vino para acá, para los Estados Unidos, igual como dijo Ingrid, para tener un mejor futuro para sus hijos. Éramos 6, somos 5 mujeres y un hombre, y nos trajo a Texas. Allí fue criada. Llegué yo a los Estados Unidos a la edad de 6 años y tuve que empezar el elementary, y me recuerdo que lloraba todas las noches porque no sabía yo inglés y yo quería aprender inglés igual que todos los demás. Y mi mamá trabajaba en un restaurante, se iba muy tempranito a las 4 de la mañana, mi papá al igual. Todo era opción de que nosotros nos levantáramos, responsabilidades de ir al trabajo, a la escuela, nos cuidábamos unos a los otros. Y llegué aquí a la área de la Florida a la edad de 17 años. Terminé la high school aquí en Pahokee High School. Aquí terminé mi senior year. Gracias al impacto que tuvieron mis maestras, me ayudaron a graduar. Gradué a los top 10, a los 10 más arriba. Fue el número 3 de mi clase. En 1994 gradué de Pahokee High. Y no éramos tantos en esa época, éramos 50 alumnos que habíamos graduado nomás. Pero viendo la necesidad, toda mi vida he trabajado ayudando gente. Trabajé en el departamento de licencia por muchos años y fui la supervisora allí. Y después en las noches estudiaba para poder progresar y ir al colegio. Me embaracé a muy pequeña edad y sabemos que eso es algo que en veces nos traza, y es lo que yo me gusta hablarle a los jóvenes, de que es muy importante saber la visión que quieres y el futuro que quieres, porque tener una familia es muy bonito y muy importante, pero también tener una familia es una responsabilidad tan grande que a veces tienes que parar tus sueños, tu futuro, tienes que ponerlo en alto un tiempo para poner la responsabilidad que te has dado de tener una familia. Pero los sueños nunca los debemos de dejar, esos sueños que Nunca. nosotros siempre que tenemos, aunque sea por nuestros hijos, porque nosotros cumpliendo nuestros sueños también empoderamos la vida de nuestros hijos. Yo te agradezco que tú compartas tu historia, porque sabes que la mayoría de las personas que ven mi programa, escuchan mi programa, son inmigrantes que vinieron en algún momento por política económica, alguna situación personal, vinieron aquí a Estados Unidos para un mejor futuro. Yo sé que eres una mamá gallina, porque he tenido el privilegio de tener tus hijas como mis estudiantes, he hecho una labor maravillosa y ahora somos compañeros de trabajo, así que yo te agradezco que estés aquí y que sigas apoyando a nuestra comunidad que tanto lo necesita. Let's start, ladies, then to talk about a little bit a healthier glaze. What is healthier glaze? Let's see, Annie. So Healthier Glades is an initiative that is funded through Palm Health Foundation here in Palm Beach County. And they identified 6 communities in the county to pour in dollars to give the residents in the community a chance to address issues specific to health. And they had an opportunity to choose from either family caregiving, behavioral health, or diabetes prevention, because these were the areas that were high in these communities. Palm Health did not decide what area to focus on. They allowed the residents to give us feedback in terms of what they wanted to do. And we had a lot of focus groups where we invited residents to give us their voice. And they made the decision and voted for us to focus on behavioral health.
Okay. Y le pregunté, ¿verdad, a Annie, qué quiere decir Healthier Glades, ¿verdad? Para tener nosotros una visión más clara de qué es lo que está haciendo el programa y la institución. Ellos están bajo la sombrilla de Pan Health Foundation, de la Fundación, ¿verdad?, de Salud de nuestro county, que es Palm Beach County, y dieron la oportunidad de impactar a 6 comunidades. Dentro de esas está la comunidad de los Glades, que nosotros, ¿verdad?, al inicio del programa, Annie nos comentó que esto, ¿verdad?, es Pahokee, Bear Glade, Canal Point and South Bay. Y, ¿verdad?, dentro de las necesidades que estaban expuestas era lo que llamamos de la salud mental y de la conducta. Así que ellos hicieron una serie de grupos focales para, ¿verdad?, auscultar cuál era la necesidad de nuestra comunidad. Así que en el área de los Glades nos estamos enfocando en la parte de la salud, ¿verdad?, de la conducta o del conductual o behavior health. Okay, go ahead, Annie, continue. I was trying to translate a little bit. Thank you. So the residents gave us the directive to focus on behavioral health, but we know that behavioral health means different things for different people. And when we looked at the Glades, we didn't want to focus on the negative. We wanted to focus on the positive aspects of our community. Too many times we get a bum rap and people think very negative of our communities, but there's a lot of richness in our communities. There's a lot of hope and positivity. And Annie, so and I know, what we wanted to do is use. And I'm sorry that I interrupt what you were saying, but I know firsthand that we have a lot to give out to the community. When I started working in Pahokee 11 years ago, I didn't know anything about Pahokee. I came straight from Puerto Rico to Pahokee. I went to an interview. I say yes. I moved everything. And when I started working there, I saw so many rich things about Pahokee and about the culture. I had to learn about the Mexican, the Black African American, because me, coming from Puerto Rico, the education system is similar, but you are a cultural different than us. And then at the beginning, when I will stay in the coast, oh, I work in Pahokee, and I was so proud of saying I work in Pahokee, and other people in Pahokee, far away, are you sure you want to stay there longer? And I couldn't understand why people were isolating us from what, and we have so many things to give out. We have so many smart students, and you know that they know us about football, but we are more than that. And I'm so happy that your organization is, you know, helping our community to see, because when we think about health, we just about thinking about physical health, and it's more than that. Like you're saying, we want people to see us as a human being, a holistic person. We have more, you know, mental, financial health sometimes. Now with COVID, look what is happening. And I think that we have to see that more than just a physical health. I like that point. Go ahead, Annie. Absolutely, absolutely. So what we've been doing for the past, we're into year 3 of the initiative. So one of the things that we've been doing is trying to continue to get the resident voices and making sure that any decisions that we make on how we want to do things, we want to make sure that we have the resident voice in mind, because we know too many times things are being brought in our communities and they think that it's in the best interest for us, but they fail to ask us what we want. So when the programs don't work and they fail, they can't understand why they're failing, because you never ask the residents what they want. Mm-hmm. And so this initiative is actually challenging the status quo of how we do things. Mm-hmm. And we're the power with the people. Sí, y la entidad y el programa lleva ya 3 años en el área de los Glades, ¿verdad? Y se está enfocando en el bienestar de nuestra comunidad. Pero, ¿verdad? Lo que queremos es escuchar las voces de nuestra comunidad, porque como muy bien dice Annie, muchas veces se toman decisiones en la alta jerarquía, pero nosotros no conocemos de primera mano cuál es la necesidad que tiene nuestra comunidad. Pero también nuestra comunidad, y escuchen bien, ¿verdad? Si nos están escuchando por ahí del área de los Glades,
Glaze, porque yo tengo mucha fanaticada por ahí del programa Prepárate con Enid de mi comunidad por allá por Pangea. De la única manera que las instituciones, ¿verdad?, que están en nuestra comunidad te van a poder ayudar es que tú puedas hacer el acercamiento y digas cuál es tu necesidad. Hablábamos que, ¿verdad?, muchas veces cuando hablamos del área de los Glaze nos conocen por cosas negativas y lo que queremos es realzar la riqueza que tiene nuestra comunidad. Yo daba mi ejemplo que yo llegué hace 11 años de Puerto Rico, no conocía, ¿verdad?, la comunidad, pero para mí era una comunidad muy poderosa, además que tenía estudiantes excelentes académicamente, excelentes en deporte, muchos padres preocupados trabajando para un mejor futuro para sus hijos y eso me llenaba de mucho orgullo, pero siempre que entonces decía que trabajaba en Pangea, la gente como que era alarmante, pero para mí yo tengo un orgullo muy grande, yo todos los años tengo posibilidad de moverme, de ir a otras escuelas y el corazoncito se me aprieta y porque yo tengo, ¿verdad?, un lazo muy cercano de lo que es Pangea, así que ahora vamos con Josie. Josie, ¿qué está haciendo la institución, verdad, la fundación para nuestra comunidad hispana? Que como acabas de decir, Ingrid, el corazón de nuestra ciudad son los residentes y sin ellos no tendremos ciudad. So, ¿qué hacemos nosotros para nuestros residentes? Es ayudar a los residentes a hacer frente a los fracasos estresantes de la vida y crear una sensación de bienestar mental para que impactará en nuestras comunidades. Si no tienen esa sensación y esos factores en sus vidas, ellos no pueden progresar y dar para atrás a la comunidad. Y nosotros tenemos tantas cosas, este programa tiene muchas cosas para ayudar a nuestros hispanos y está dedicado a servir a todos nosotros. Entonces, hay un comité de que nos juntamos todos los miércoles y hablamos de propuestas. Hay propuestas para negocios. So, si usted es hispano, quiere empezar un negocio, o ya tiene el negocio, pero hay veces que necesita un empuje. Entonces, nosotros tenemos las llaves para que usted pueda progresar en ese negocio. Ingrid, hay muchos estudiantes que tienen su shop imprimiendo camisas, vasos en sus casas, que decoración. Hay ayuda para esas gente hispana que quiere progresar. Acabamos de hacer apenas ahorita unas propuestas para los negocios que ya se terminó, pero vamos a hacer otra en el verano. Entonces yo les quiero invitar a todos los residentes hispanos que llenen esa aplicación para que les den esa ayuda para que usted empiece su negocio o continúe su negocio. También tenemos un enfoque el día 27 de este mes, donde vamos a hablar de la seguridad, que va a ser el departamento de sheriffes y otros negocios, de que si usted se siente inseguro donde usted vive o por sus vecinos o por el bloque donde usted o la seguridad que está en la ciudad, este va a ser el tiempo para que usted hable y diga qué es lo que usted no está conforme y qué es lo que se tiene que cambiar en nuestra ciudad. Entonces, eso es lo que ustedes le llaman el open table. Exactamente, el open table. Okay. Annie, you want to talk to us a little bit about what is the expectation when you do the open tables? Yes. So Open Table is a faith-led initiative. And so what it is we had local churches in our communities that decided to create a table to help residents that are probably part of their congregation and make a commitment for a year to provide support for those families. It could be an individual or a family. And so they get a chance to meet periodically, at least once a week, as like a check-in. And so what happens is they're not doing stuff for them, but they're providing them the support
for them to figure out how to do it for themselves, but don't feel like they're doing it alone. And Okay. so what Una de las Oh, cosas que también está haciendo Healthier Glaze es que está, ¿verdad?, la mesa abierta, donde tienen varias instituciones que están ayudando a la comunidad, donde identifican alguna necesidad de algún individuo o alguna familia en particular. Y ¿verdad?, estas instituciones muchas veces son las iglesias, porque la institución formal que nosotros, ¿verdad?, nos sentimos más seguros es cuando nos congregamos en nuestra iglesia y estamos con nuestros hermanos y personas, ¿verdad?, que tienen esos mismos valores y tienen esas misma manera de enseñar que nosotros. Así que la comunidad también está identificando iglesias que están ayudando a, ¿verdad?, a los residentes. Así que la institución está haciendo mucho, pero nosotros tenemos que también hacerle el acercamiento. I have a question, Annie, because you know that the main purpose of our show is to reach out to our Hispanic community. With the year that you've been working with the community and been in the Glaze, what is the aspect that blocks sometimes our community to get help, to reach out, or you guys as institution, how is that affecting the service that you're giving to the community? Because a lot of times our Hispanic community are not easy to reach out. What are you doing to get more people involved and for them to know what you're doing? So it's funny that you asked that question, because when I came on board in November 2019, I was already a part of the work with Healthier Glaze because I was part of the leadership group. And one of the things that we realized is that we didn't have a lot of Hispanic voice at the table. So it was very hard for us to figure out what it was, you know, what were their needs, because outside of Josie, and we had another person as well that was part of it, we really didn't have that much voice on our leadership table. And then COVID hit. Mm-hmm. So when COVID hit, I had to reshuffle and really pay attention to what was the current things that were going on in the community, particularly around the pandemic, because when COVID first hit, our communities were still operating in business as usual, as if it wasn't a pandemic. And so it was not being communicated in a way to our residents to let them understand the seriousness of COVID. Mm-hmm. So one of the things we did, we utilized social media a lot. And I didn't, at first, I wasn't sure how much Hispanic families were following on social media. But once I got a chance to put information out, I started noticing that more and more people were starting to follow what things I was posting on our social media page, particularly when it came to the number of cases in our community. And so the more we put it out there, we started to hear the stories about how our Hispanic families were being affected by COVID and the deaths that were happening. And they used our platform as a way to share their experiences. And so that gave us an in to be more connected with the Hispanic community. And then all of a sudden, one of the things we realized, we needed to have a group. Healthier Glaze needed to develop a group where we can have resident leaders, residents that the community trust, to be part of this work group, to provide us input in terms of what are some of the trends, what are some of the things that you're seeing in the community. And I'll let Josie go into more detail in Spanish because she is part of that group that has helped us, our Hispanic community that we've had in the past. Yo sí, y esa pregunta va para ti también, lo que acaba de decir Annie, porque nosotros, ¿verdad?, sabemos identificar las necesidades de nuestra comunidad y tú y yo que estamos dentro del sistema educativo, escuchamos todos los días cuando nuestros padres nos llaman con historias particulares de cuál es la necesidad de nuestra comunidad. Le hice esa pregunta a Annie porque muchas veces las instituciones tienen servicios, pero nosotros los hispanos somos los menos que recibimos el servicio. Una, yo creo, porque
nosotros, yo me incluyo porque ya yo soy parte de Pajoki, y es lo que he escuchado de nuestras familias, es que muchas veces piensan que son instituciones gubernamentales y al yo pedir servicios me van a pedir una documentación, que si tengo un estatus migratorio estable en este país. Y lo que queremos, ¿verdad?, en el programa del día de hoy, no solamente que se informen, que se eduquen, que sepan que hay organizaciones que están ayudándoles, sino también que estas instituciones están ahí, no para velar si usted tiene un estatus migratorio o no, sino para salvaguardar su seguridad, como tú hablaste ahorita, que van a estar, ¿verdad?, hablando con el sheriff, y también por su salud. Y yo creo que ahora en COVID nos dimos cuenta que nuestra comunidad hispana fue bien afectada en el área de los Gates. Y me gusta mucho que ella está mencionando que están utilizando las redes sociales para poder informar a la comunidad. Yo, mira, inicialmente yo tenía el programa solamente, ¿verdad?, a través de la aplicación, y me di cuenta que muchas veces cuando ponía mi programa al aire tenía mucha realimentación muy buena de la gente que me sigue. Así que las redes sociales lo vemos muchas veces como un aspecto negativo, pero yo creo que en este caso de las instituciones, para nosotros poder saber qué servicios están dando, tenemos que estar al pendiente. Cuéntame cuál ha sido tu experiencia con COVID y cómo ha sido tu experiencia trabajando y tratando de que tu comunidad también se envuelva, porque ella nos acaba de mencionar que cuando inició todo esto, tú eras una de las caras principales y muy pocas personas, ¿verdad?, de la comunidad hispana se están involucrando. Gracias, Ingrid, por decir eso, pero el programa es prácticamente por el que tratamos de, como dices tú, que no habían muchos hispanos involucrados. Entonces, el propósito de yo ir y estar en esta mesa directiva y servir es porque quiero darle a los residentes que prosperen físicamente, emocional y espiritualmente y lleguen a lograr sus logros. Durante el COVID, yo iba a las instituciones a dar comida, llevábamos comida, dábamos comida, camiones de comida venían y allí estábamos. Yo hablaba a la gente hispana que se involucrada. Tuve una iglesia en particular que mandó a mucha gente a ayudarnos. Maestros, 3 maestros también fueron a ayudarme a repartir los camiones de comida. Entonces, estaban siempre allí dispuestos. La pregunta tuya es cómo traer a nuestra comunidad a ser involucrados más. Cada mes yo estoy yendo a cada negocio, haciendo un live, como dices tú, y decirles qué es lo que ofrecen ellos para nuestra comunidad. Hay muchos negocios aquí que la gente ni sabe que están aquí. Hay muchas compañías que están aquí y los residentes no se dan cuenta. No estamos chequeando papeles migratorios. No queremos saber tu estatus migratorio. Esas no son ni preguntas. La pregunta es, ¿qué te hace falta a ti? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas para crecer? ¿Qué necesitas para ayuda? ¿Qué necesitas? Pueden ser cosas básicas, pero Y te hice yo esa ahorita... pregunta. Te hice esa pregunta también porque tú sabes que yo estoy muy de lleno en Esperanza Community Center, que es un centro de ayuda a los jornaleros, a los trabajadores, ¿verdad?, que se paran en las esquinas y buscan trabajo, y damos otros servicios, ¿verdad?, de migración, servicios de salud, servicios para los pampers, los pañales, damos muchos servicios en la institución, pero yo me di cuenta que al inicio, para poder rescatar a nuestra comunidad y hacer que nuestra comunidad viera el impacto que el centro estaba haciendo, estaban un poco reacios porque pensaban que si nos daban algún tipo de información, nosotros con esa información le íbamos a dar a otra institución. Y recuerdo un día que invitamos a la policía, ¿verdad?, al sheriff, y tuvimos muy pocas personas. Y yo me decía, bueno, ¿cómo podemos ayudar a cambiar esa mentalidad que la policía no está ahí, en este caso, ¿verdad?, para saber y pedirte un documento para saber si eres residente, si eres legal o si no eres legal, sino para salvaguardar tu
seguridad y muchas veces se cometen delitos dentro de nuestra comunidad y nosotros, nuestra comunidad hispana, que no tiene ese estatus migratorio, ¿verdad? Que deseamos que todos tuviesen, se cohíben en dar la información porque piensan que van a ser detenidos o algo puede pasar. Por eso quise, ¿verdad? Que nos detuviéramos un poquito en este punto, porque por lo que he escuchado de mis padres, esto es algo que afecta, ¿verdad? Porque ellos están conscientes que en algún momento pueda pasar algo y queremos que sepan que las instituciones están ahí y que las instituciones no están ahí para investigar nada, sino para poderlos ayudar. Así es. Y también, Ingrid, para esa gente que necesite, yo ahorita ha estado ofreciendo también beneficios de notaría y beneficios de papeles de migratorio llenar y traducirles sus cartas sin ni un cobro ninguno. Y lo hago porque quiero esa confianza entre la comunidad de que sepan de que hay gente ahí afuera que quieren ayudar y no es para como dices tú, pedir nada ni denunciar nada. Y hay muchas organizaciones, especialmente esta Healthier Glaze, que impacta a las comunidades de los Glaze sin preguntar qué es. Usted viene, entonces, como te decía, cada mensualmente, si hay una persona que sabes que necesita ayuda, ya sea de comida, ya sea que daycare, ya sea que Pampers, como dices tú, ya sea que sus papás trabajan y los niños se quedan en casa y necesitan esa ayuda de tarea porque no la están haciendo y no están entrando en virtualmente a las clases. Entonces, hay organizaciones, Healthier Glaze es una, hay varias, ahí está Bridges también, hay varios que ayudan a esos padres sin pedir nada y sin decirles nada, ni de cuántos de familias. Es más, también ayudamos con las aplicaciones de estampillas, llenarlas. Nuestro enfoque y nuestro ayuda más es tratar de traer a nuestra gente hispana, como dices tú, que se involucre y darles los útiles para que ellos crezcan, que no se queden ahí donde están, sino que crezcan y prosperen, de verlos que están prosperando a través de todos necesitamos, yo sé que yo lo necesité, un empuje. Y eso es lo que pretendemos. Eso es lo que quiero hacer yo, darles el empuje. Es lo que pretendemos en este programa. Si algo queremos que la gente se lleve es que usted tiene que moverse. Va a haber el miedo, siempre va a estar el miedo o al que dirán, o el miedo a que no soy lo suficientemente esto, o el miedo, ¿verdad?, a que algo fracase, el miedo a que, ¿verdad?, que las cosas no funcionen como nosotros queremos. Eso es parte, ¿verdad?, de lo que el individuo siempre tiene en su mente, pero lo que queremos cambiar es esa mentalidad, ¿verdad? Lo que queremos es que usted sepa que al usted informarse, al usted empoderarse de lo que está en su comunidad, eso lo va a hacer, ¿verdad?, más grande y los que somos jefes de familia para nuestros hijos, eso va a ser muy importante, porque muchas veces se le ha delegado, y en el caso de nuestras familias hispanas, por eso se le ha delegado mucho en los hijos, porque los padres no conocen el idioma muchas veces y se sienten cohibidos de ir a pedir el servicio porque no dominan el inglés en muchos casos. Y entonces, ¿verdad?, le damos la responsabilidad a nuestros hijos para que nos puedan ayudar, para que puedan llegar a instituciones. Pero hay personas ahí que hablan español y que nos pueden ayudar. ¿Ese ha sido el caso, Josie? Sí es. Porque yo sé que el teléfono en la escuela no deja de sonar cuando son hispanos para ti y para mí. Exactamente. Pero quiero que tus escuchantes que te escuchen y tus seguidores, Ingrid, que sepan que estamos allí con las puertas abiertas para ayudarles, para darle el empuje que necesitan y no los vamos a dejar solos. Vamos a estar allí ayudándoles. Y ese es uno de los motivos por qué yo también decidí correr, como tú sabes, para comisión, porque necesitamos que darle más voces que empoderen y que les dejen saber a nuestra comunidad hispana que somos alguien, nuestra voz cuenta y nuestra opinión cuenta y tenemos que involucrarnos más para saber y estar más unidos
que nunca, especialmente por los tiempos que estamos pasando. Mhm. Annie, this question goes to you. As a program director, you know that COVID has been really, really difficult for our communities, not just a lot of, jobs, just financially, education for us, distant learning has been a challenge, people that are being affected directly because they have been contagious with COVID, family death, a lot of things, business closing. What Healthy or Glaze are doing right now for our community through COVID? So some of the things that we have done with COVID since the pandemic hit was we wanted to make sure that our residents had the supplies and resources that they need to keep themselves safe. So we partnered with a former resident community who made homemade masks. We distributed at least over close to 2,000 masks to residents at the food distribution events that were taking place in the Glades. We also supported the local food distribution efforts financially, as well as made sure that we had boots on the ground to support the efforts as well. We've been partnering with other local agencies in the county that have been giving out information about potential jobs that may be available, resources for parents who are struggling with their kids with school. We have the Glades Region Superintendent, Ms. Moore, who's been doing periodic Facebook Live events to keep the residents abreast of what's going on as far as school and making the decision to either go back remotely or to stay remotely or go back to brick and mortar. We've done we've invited folks to come and talk about the impact that it's been having on our communities, making sure that we keep the residents informed. One of the things we realize is people want to clump Palm Beach County into one, but you can't do that because our communities are so distinct and different. And so when people were reporting out the numbers, it wasn't resonating or connecting with us to our community. Because I was hearing the rumors that folks were saying, oh, that's only happening on the coast. It's not happening out here. So people were still operating business as usual. And so once we started letting the residents know, because an informed community is a better, people in their city was testing positive for COVID. It's like the flashlights went on. It's like, oh, I guess I need to take this serious now. So little small town of Canal Point, I don't even think have probably less than 3,000 residents. Mm-hmm. Right before Christmas break, they had 48 positive cases. As of yesterday, they have 75 positive cases. So if this is spreading that fast in a small... Mm-hmm. And the numbers are growing because, like you're saying, yes, they think that it's just out there, not to us. And then you know that our families, they're at the Glades, they are always together. They are after school, all the kids are together. And then preventing is the key. And I have a lot of students that now they're virtually because they've been affected directly, or one of the family members, died from COVID. And then mentally, they're being affected as well. But the information that you guys are giving are a key. Amigos, lo que estaba comentando Annie es que es bien importante las cosas que está haciendo la institución para nuestra comunidad. No solamente por la distribución de alimentos, no solamente de manera financiera, si ellos conocen de alguna institución que está dando ayuda financiera, también las mascarillas que eran tan importantes, son tan importantes para la prevención del COVID. A inicio, ¿verdad? Nuestra comunidad de Pahokee, los Glades en general, ¿verdad? Canal Point, South Bay y Glade, pensaban, ¿verdad?, que todo eso estaba pasando para la zona de Palm Beach County y que nosotros, ¿verdad?,
estábamos inmunes tal vez a lo que estaba ocurriendo del COVID y la pandemia, pero los números en nuestra área siguen creciendo y lo que queremos es que usted se siga informando. Ahora, ¿verdad? Tenemos la vacuna. Si usted tiene la oportunidad de que usted es de 65 años o más, usted trabaja directamente con público, usted trabaja, ¿verdad?, en alguna institución que tiene que ver con salud, usted tiene alguna condición de salud que usted es muy propenso a ser afectado por este virus, es momento, ¿verdad?, de usted informarse y, ¿verdad?, si usted entiende que para salvaguardar su salud y de las personas que están a su alrededor poniéndose la vacuna es lo mejor, usted hágalo, pero que no tome la decisión por lo que otra persona le está informando. Usted de primera mano tiene que tomar la decisión. ¿Y por qué les digo eso? Porque muchas veces pregunto yo, ¿verdad?, a algunas personas, ¿te vas a poner la vacuna? No, yo voy a esperar a ver si es que tiene algún efecto en alguien para yo tomar la decisión. Y muchas veces, amigos, es demasiado tarde. Quiero aprovechar la oportunidad para enviarles saludos a un amigo fiel de Prepárate con Enid por los pasados 3 años, Hugo López, que cumple años hoy. Él es mi amigo, ¿verdad? Mi compañero, ¿verdad? Así que le queremos enviar un caluroso saludo aquí desde Prepárate con Enid. Es el que me ayuda también muchas veces en las canciones y hoy está de cumpleaños. Así que no quería pasar la oportunidad porque estuvo ahí un momentito conectado y quería enviarle saludos. Small business. I know that you guys have opportunity to have grants. You still have them? There is a deadline. What is happening? We just recently wrapped up our mini grants for this year. Our year starts from July 1 to June 30th. And so a couple of residents and nonprofit organizations in our community just received that they were awarded the mini grants. And so we're going to be doing it again during the summer, probably around July, August. So that'll be another opportunity for residents to apply. And I want to encourage residents in our Hispanic community, if you have an idea or a project that you feel that can benefit not only your community, but just the Glazing whole, and you can get free dollars to make your project a reality, I encourage you to apply. Okay, la pregunta que le hice a Annie, ¿verdad? Porque yo sé que cuando hay instituciones y programas como este, que son a nivel estatal y federal, también tienen lo que se llaman los grants. Y estos son unas propuestas, ¿verdad? Que yo hago una aplicación y en el caso de Healthier Glaze, si tú entiendes que tú tienes un proyecto, ¿verdad? Algo en mente que puede ayudar a nuestra comunidad, haz la aplicación, ¿verdad? Justifica si la institución te fuera a dar esta cantidad de dinero, cómo tú pudieras a través de un servicio, ¿verdad? O de un producto, ayudar a la calidad de vida de nuestros residentes. Van a nuevamente en el verano, van a tenerla nuevamente porque ustedes saben que los años fiscales comienzan en julio, terminan en junio, ¿verdad? Pero sería muy bueno que usted esté al pendiente de lo que la organización está dando a la comunidad, porque fíjese, tal vez yo tengo alguna idea de cómo puedo ayudar a través de la salud, a través de la educación, ¿verdad? A través de los community partners, que nosotros sabemos que ahí en Pajoki los deportes también son muy importantes. Si usted tiene, ¿verdad?, alguna idea para poder ayudar a los jóvenes, poder ayudar a los niños, ahora que nosotros estamos en la pandemia, que muchos de ellos están en la casa, no tienen los recursos de la computadora. Mire, le estamos dando aquí varias ideas de cómo yo puedes hacer esa propuesta, ese grant, hacer la aplicación y puede ser que tú seas una de esas personas seleccionadas para recibir ese dinero y que su proyecto sea un éxito. Yo sí, ¿querías decir algo más? Sí, quería agregarle a eso de que si necesita la aplicación para eso o cualquier ayuda, se pueden comunicar conmigo si no pueden comunicarse con Annie. Yo siempre estoy disponible en la escuela y muchos de ustedes saben mi email y saben también mi teléfono. Si necesitan una aplicación para las propuestas o si necesitan una aplicación para cualquier otra ayuda, se pueden comunicar conmigo para abrirles la puerta. Recuerden que el objetivo de todo esto es de unirnos más como hispanos, hacer que nuestra voz cuente y también
dar provecho a todas las oportunidades que también están allí para nosotros también. Amigos, cuando nosotros estamos encantados en un tema, el tiempo vuela. Ustedes saben que a mitad del programa yo siempre pongo musiquita y ya estamos terminando el programa. Annie, this has been a productive conversation because I usually in half of my show, I go to my music and I didn't even stop for that because I was enjoying our conversation. It was really, really a good conversation. It was an honor to have you here. I know that you guys are doing a lot of good things for our community. What we want is us to be together as one. COVID has shown us something. We are in this together. It doesn't matter your financial status. If you're Black, you're white, you're Hispanic, you can be impacted with, we have the example right now. We have to be, as a community, we have to be together. Final words for you, Annie, before we say bye to the show? Well, first of all, thank you again for this opportunity. I'm glad I was able to be able to talk to your audience about the good work that our residents, it's not Annie, it's not Healthier Glades, it's the residents that are doing the work. And all we're doing is trying to make sure that they get their just due and make sure that we provide them with support to continue the good work that they're doing in their community. So with that, I say thank you. And I will come back anytime you need me to come back. Yes, thank you. And you say that this is for the resident, but we have to have good leaders like you guys to lead us, right? And Annie, you want to share your information, how they can contact you if they have any question or they have access to your webpage, you have a Facebook? So for Healthier Glades, we do a lot of our interaction through Facebook. So if you look at Healthier Glades, you'll see our Facebook page and you'll get all the information about anything that is going on in the Glades community, from the police forum that we're going to have on January 7th to highlighting a local business in the Hispanic community that has given back to the community. So just go to our Healthier Glades page. Thank you. Pues Annie nos acaba de comentar que usted tiene alguna información o quiere estar al tanto de todas las cosas que están ocurriendo. Para Healthier Glades, ¿verdad? Para estar más saludable, no solamente físicamente, amigos, porque lo dijimos y creo que no lo dije en español. Muchas veces cuando hablamos de salud, hablamos de la salud física y no solamente la salud física, sino la salud mental, la salud financiera, nuestra comunicación como comunidad. Así que usted piense que para usted estar en balance y usted tener una mejor salud, ¿verdad? En un bienestar total, usted tiene que buscar todos esos recursos que están por ahí. Yo sí, antes de finalizar el programa, te doy las gracias infinitas por ser parte de este movimiento de aventura mía, de Prepárate con Enid. Espero que la hayas pasado bien, que haya sido lo que tú esperabas. Así que tus últimas palabras antes de terminar el programa. Nada, Ingrid, que fue un placer estar contigo. Espero que no sea la última vez. Claro, espero venir pronto y te quiero decir que te quiero a ti mucho. Eres un excelente líder para nuestra comunidad hispana y tú eres una inspiración para mí. Si yo he logrado todo lo que tengo y todo lo que estoy, es porque has sido una inspiración para mí. Entonces, te quiero dar las gracias a ti, a todos aquellos que están escuchando. Los quiero de corazón y recuerden, la comunidad y una ciudad no es nada sin ustedes. Así que ustedes son el corazón de todos. Gracias, porque hacemos con esto con mucho amor, con mucha pasión, pero que alguien identifique y reconozca que lo que estamos haciendo está haciendo un impacto. Hoy me voy con el corazón lleno. Thank you, ladies, for being here and open doors for you guys here a Prepárate con Enid. Y amigos, nos vamos a despedir con una canción que me encanta y aquí habló Annie de sueños. Sus padres, ¿verdad? Tanto de Annie como de Josie vinieron a este país, la mía también, en busca de sueños y nosotros estamos haciendo que esos sueños se vean materializados. Así que me voy a despedir con una de mis canciones favoritas de Carlos Vive, Maleta de Sueños. Que esos sueños no se queden en esa maleta, usted ábrala y permita que se materialicen. No importa
importa sueño pequeño o sueño grande, tenemos que caminar hacia ello. Así que me despido de ustedes hasta el próximo sábado. Maleta de sueños, Carlos Vives.